Ya has visto los vídeos anteriores del curso, has interiorizado la importancia del testing y has entendido las diferencias entre test unitarios, de integración y de sistema. Pero entonces te asaltan algunas dudas. ¿Cuántos test de cada tipo debo escribir? ¿Cómo debo diseñar mi batería de pruebas? ¿Estaré creando demasiados test? Para asegurar la calidad de nuestra aplicación, es esencial definir una estrategia de testing adecuada durante el ciclo de desarrollo. En la clase de hoy hablaremos tanto de la pirámide del testing como de otras estrategias surgidas en los últimos años que han cuestionado su idoneidad para ciertos proyectos y se erigen como alternativas plausibles. La estrategia de testing predominante en la industria desde su aparición es sin lugar a dudas la de la pirámide del testing, introducida en 2010 por Mike Cohn en su libro Succeeding with Agile y popularizada por Martin Fowler. La pirámide de pruebas es una metáfora visual que representa el peso que deberían tener los distintos tipos de prueba en un proyecto, garantizando así una batería de test eficiente, confiable y fácil de mantener. La imagen original de la pirámide cuenta con 3 niveles: test unitarios en la base, test de servicio o integración en el centro y test de interfaz en la cúspide. Este modelo propone escribir test con diferentes niveles de granularidad, promoviendo que su mayoría sean los de la parte inferior de la pirámide. Dado que las pruebas unitarias son las más fáciles de construir y mantener, así como las más rápidas en ejecutar y proporcionarnos información útil, Kohn sostiene que deberían constituir el conjunto más grande de los test en un proyecto. En contraste, a medida que se asciende en la pirámide, el volumen de pruebas debería disminuir, ya que resultan más costosas de mantener y ralentizan el tiempo de ejecución global de la test suite. Si todos los flujos posibles en nuestra aplicación se probaran mediante test de sistema, la ejecución de los test duraría horas, los programadores dejarían de lanzarlos y estos perderían su utilidad. En demasiadas empresas, los test end-to-end tardan tanto que se decide ejecutarlos durante la noche, lo que implica que las pull requests no se validan hasta el día siguiente. Esto contraviene totalmente los principios del despliegue continuo. De forma ideal, los equipos no deberían temer ejecutar test end-to-end en local, ya que estos test deberían completarse en un tiempo razonable. Además, es crucial tener en cuenta que cualquier test fallido en las capas inferiores de la pirámide permite depurar el código de forma más ágil. Con el paso de los años, muchos consideraron que la pirámide de Kohn pecaba de simplista y la rediseñaron ligeramente para adaptarla a las nuevas herramientas y metodologías de desarrollo. Como podéis observar en las siguientes ilustraciones, algunos consideran que las pruebas unitarias y de componente son equivalentes, mientras que otros prefieren asignarles niveles diferentes. Por otro lado, parece ser que el término integración es más popular entre los desarrolladores que el original service usado por Kohn. También son destacables las múltiples discrepancias en la fragmentación de la cúspide de la pirámide entre test de sistema, end-to-end, de interfaz y de API. Incluso, algunos consideran oportuno representar con una nube encima de la pirámide a determinados test manuales y exploratorios que son complicados de automatizar o que no justifican el esfuerzo. La comunidad de desarrollo es muy consciente de que la terminología del testing no se ha estandarizado universalmente, por lo que lo único realmente importante es que haya convenciones claras a nivel de equipo. Los ligeros matices en la representación de la pirámide que fueron apareciendo, en el fondo, no dejaban de ser eso, matices. Las ideas esenciales de la pirámide de Kohn, diseñar pruebas de diferentes granularidades y priorizar las unitarias, seguían siendo respetadas con una fe casi ciega. Durante años, cualquier atisbo de propuesta alternativa era rápidamente demonizada por muchos. No obstante, a partir de 2017, cada vez más voces se han sumado para rechazar esta concepción dogmática de la planificación del testing. En su lugar, se aboga por un análisis sosegado de diferentes factores para determinar qué estrategia de testing es más beneficiosa, buscando obtener el mayor retorno de inversión por cada test que se escriba. Algunas de las preguntas que nos animan a formularnos para tomar una mejor decisión incluyen las siguientes. ¿Es un proyecto que empieza de cero, que lleva cierto recorrido o antiguo? ¿Está el equipo del proyecto habituado a hacer testing? ¿Se trata de una aplicación web, móvil, de escritorio? ¿Qué presupuesto tiene el proyecto? Por ejemplo, ¿es una startup con recursos limitados? ¿O qué funcionalidades exactas necesitan ser implementadas? Dependiendo de las respuestas, puede interesarnos optar por un modelo de testing que se ajuste mejor a la naturaleza de la aplicación. A continuación, vamos a destacar otras estrategias de testing conocidas y en qué casos particulares pueden resultar interesantes. Empezaremos por la conocida como pirámide invertida o cono de helado. Esta ha sido calificada como un antipatrón por la inmensa mayoría de gurús del sector,
Y no les falta razón, ya que centrar el grueso de nuestras pruebas en los test de sistema multiplica los costes del mantenimiento de nuestra test suite a medida que el proyecto crece. Sin embargo, para ser justos, hay que apuntar que en casos concretos puede ser un enfoque adecuado. Por ejemplo, en proyectos antiguos con código legado que no siguieron buenos principios ni una arquitectura limpia, comenzar escribiendo test de sistema es la forma más idónea que permite ir refactorizando el programa para gradualmente incorporar más test unitarios. Otro contexto en el que puede resultar pertinente aplicar la pirámide invertida es en aplicaciones móviles con un fuerte componente de diseño, pero poca lógica interna. Este sería el caso de muchas aplicaciones móviles que utilizan un backend separado con el que se comunican a través de una API, siendo este backend el que realmente maneja el comportamiento de la aplicación. Además, es común en este campo recurrir a otras técnicas de testing, como el screenshot testing, que consiste en comparar capturas de pantalla para detectar anomalías visuales que nos alerten de posibles defectos. Otras estrategias de testing que han dado mucho que hablar en años recientes son las que otorgan una mayor importancia a las pruebas de integración. Estas estrategias consideran que los test de integración son un equilibrio perfecto entre rapidez y confiabilidad, ofreciendo así un mayor retorno de inversión. Algunos modelos incluyen el diamante, el trofeo y el panal de miel. El trofeo de pruebas hace especial hincapié en la capacidad de las herramientas de análisis estático para cazar errores y ahorrarnos la realización de ciertos tests. Este modelo representa el análisis estático por debajo de las pruebas unitarias. Estas herramientas son particularmente eficaces en lenguajes sin un tipado estricto. Por su parte, el modelo del panal de miel, introducido en 2018 por Spotify, también destaca la importancia que suponen los test de integración para esta y otras empresas que usan microservicios. Los ingenieros de Spotify argumentan que en esta arquitectura la mayor complejidad reside en el modo de interacción entre los diferentes servicios. Por si nos preguntáis qué opinamos nosotros, aquí os presentamos nuestras conclusiones. Sin lugar a dudas, el mundo del testing es cambiante, evoluciona, y conviene estar atentos a nuevas propuestas que se plantean desde el respeto y se fundamentan en argumentos sólidos. Pensamos que efectivamente no existe un modelo que sea la panacea y que satisfaga siempre todas las necesidades de la industria, por lo que es indispensable que los equipos de trabajo estudien el contexto y debatan qué estrategia es la más conveniente para cada etapa del proyecto. En los últimos años se ha difundido mucho la siguiente matriz del testing que, basándose en los ejes de confianza y esfuerzo, nos recuerda que siempre debemos intentar alcanzar el mayor grado de confianza con el mínimo esfuerzo posible, o en otras palabras, nunca debemos perder de vista el retorno de inversión de nuestros tests. Por otro lado, seguimos creyendo que para la mayoría de proyectos, especialmente en el backend, el modelo de la pirámide del testing es la aspiración más acertada. A pesar de que los tests end-to-end son cada vez más fáciles de escribir y más rápidos de ejecutar, siempre existirán cuellos de botella que harán que sea necesario potenciar los test unitarios. No obstante, nos oponemos a cualquier receta que dicte un porcentaje fijo o número mágico respecto a la proporción de cada tipo de prueba. Los porcentajes de 70, 20 y 10 que a menudo se sugieren para la pirámide del testing deben ser meramente orientativos. Además, apoyamos la incorporación de herramientas adicionales como los analizadores estáticos y las feature flags que complementan nuestras pruebas para la búsqueda de errores. Nos gustaría acabar este vídeo con una pequeña broma y una cita. Tim Myers dibuja el siguiente modelo de testing, al que apoda jocosamente el testing del Dorito, para reflejar que con frecuencia la planificación de test dista mucho de la realidad final. De este modo, vemos que los test planificados inicialmente son menos de los que escribimos. De los que escribimos, muchos los acabamos borrando porque son estúpidos o tardan más tiempo del que merecen, por lo que nos acabamos quedando con unos pocos tests realmente útiles. Por tanto, debemos intentar que la planificación sea lo más realista y pragmática posible. Por último, la cita de Justin Seals reza lo siguiente: a la gente le encanta debatir qué porcentaje de qué tipo de pruebas escribir, pero es una distracción. Casi ningún equipo escribe pruebas expresivas que establecen límites claros, se ejecutan de forma rápida y confiable y solo fallan por razones útiles. Así que, en su lugar, concéntrate en eso. Nosotros no tenemos mucho más que añadir, ya que suscribimos completamente sus palabras. La cantidad ideal de cada tipo de test es tan solo uno de los muchos factores que determinan la efectividad de nuestras pruebas. A lo largo del curso abordaremos estos otros factores, así que si aún no estás suscrito al canal, hazlo para no perderte ningún consejo. Y hasta la siguiente entrega, un fuerte abrazo.